con el segundo capítulo del libro de Historia del Periodismo de Carlos Barrera. Este se llama Evolución en los principales países occidentales. Bueno, al inicio del siglo XIX ya había muchos países que gozaban de la libertad de prensa, pero no todos, la mayoría aún no la tenía. Pues esto no fue nada pacífico, llegar a esta libertad no fue nada pacífico, como en el otro capítulo mencionamos, hubo la Revolución de Francia, también hubieron reformas en Inglaterra y se podría decir que solo de esta manera se podía llegar o se pudo llegar a la libertad de prensa. Hablando de Inglaterra, pues aquí en Inglaterra, cuando se vendían los periódicos que se vendían en la calle, pues no tenían una libertad muy grande que digamos, porque siempre hubo problemas en cuestiones económicas en la prensa. En este momento, en Inglaterra, lo económico les afectó porque el aumento de los impuestos hizo que ellos solo tuvieran la única salida de aumentar el precio a los periódicos, aumentar la publicidad y de ahí pues de alguna manera sobresalir o salir adelante. Y pues a pesar de todo ese tipo de problemas que ellos tuvieron, ya a finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, se pudo ir desarrollando. Francia, pues Francia, como sabemos, gracias a la Revolución Francesa obtuvo la libertad de prensa ya en 1789, pero en esta época ya ellos iniciaban a sentir el control del consulado y gracias a esto, pues Francia se alentó, por decirlo así, se sintió un ambiente como cuando vivían en absolutismo, en la monarquía absoluta. Exactamente así se inició a sentir. Esto hizo que en Francia disminuyeran los periódicos, el gobierno jovino prohibió la libertad de imprenta, la libertad de prensa, y pues esto afectó a Francia de una manera notoria en cuestión de periodismo. En Estados Unidos desde el inicio se sentía que tenía una amplia libertad de imprenta. Estados Unidos, como la ley que mencionamos que le permitió la libertad de prensa en Estados Unidos en 1786, pues antes de esta siempre hubo declaraciones que afirmaban la importancia que era que el país tuviera una libertad de prensa y su defensa. Además de eso, pues Estados Unidos concluyó que solo el poder judicial tenía la posibilidad de controlar el periodismo. Esta era la situación que estos países vivían a finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, que era muy distinta la situación entre sí. Otra cosa, pues la prensa iba aumentando tanto, iba haciéndose cada vez más masiva, que incrementó el negocio de la imprenta. Y bueno, la imprenta tenía que irse innovando a causa de esto. Entonces hubo mejoras, como se podía sacar como más tiradas, o sea, más cantidad de copias. Era más rápido, se difundía más rápido la información y pues también tenía como que mejor calidad. Otra cosa que también mejoró la imprenta, cosas que mejoró de la imprenta, fue que utilizó el vapor como fuerza motriz. También se utilizó como la máquina metálica y se cambió la tracción manual por la automática. Eso mejoró muchísimo porque ya no se necesitaba tantas personas trabajando en la imprenta, ya disminuyó la mano de obra humana. Sin embargo, siempre al inicio del siglo XIX, los periódicos seguían siendo muy simples, seguían careciendo de titulares, colores, por decirlo así, cosas que llamaran la atención, tamaño de letras, siempre seguían con las típicas columnas que siempre habían tenido. Pero las revistas sí mejoraron, como que sí se miraba ya más dibujos y gráficos en las revistas de mayor calidad gracias a la litografía. También hubo mejoras en cuestiones de la difusión de la información. Por ejemplo, el ferrocarril era el medio por excelencia en ese momento para difundir la información, tanto para obtenerla como para que fuera a repartir por toda Europa el producto ya impreso, el periódico ya impreso, ya terminado. O sea, de ahí se adquiría la información y de ahí mismo se podía enviar. También estuvo el telégrafo, que al inicio tuvo como muchas complicaciones por problemas de clima, se dificultaba utilizarlo, también por problemas de ortografía, etc. Pero igual se resolvió este problema, se solventó porque se inició a utilizar el telégrafo electrónico. Bueno, ya a inicios del siglo XIX, durante el tiempo pasado siempre hubo como
impuestos y ese tipo de cosas que siempre imposibilitó a la prensa a desarrollarse rápidamente, siempre la alentó. Pues se inició a utilizar la autorización previa y también un impuesto que se debía de pagar por las publicaciones de ámbito político. Esto el gobierno lo implementaba para evitar, digamos que, para evitar que la prensa, los periódicos de este ámbito, dijeran cosas que les afectaran o algo así. O sea, ellos le temían, era al periódico político que el gobierno o las autoridades le temían por las cosas que podían decir. Entonces, por eso cobraban este impuesto. Ya las otras publicaciones, ya sean literarias o de otro ámbito, ya era libre de esto. Pues también surge lo de los periódicos partidistas, ya era algo que ya se sabía desde antes, pero como que esto es un tema que se tocaba mucho, los periódicos que se enfocaban en temas políticos, pero eran partidistas, que apoyaban a un partido político y defendían su enfoque, etcétera. Pues estos llegaron a un nivel que hasta sobornaban a los periodistas para evitar, imagino que para evitar que dijeran algo que los afectaran, que afectaran al partido político en que ellos estaban. Entonces se llamaba fondo de reptiles, así se llamaba como el soborno que se le hacía a los periodistas para que callaran algo importante. Pues esta prensa estaba bien sonada y las personas estaban como que aburridas o estaban como que había mucho exceso de esto. Entonces de ahí surge otro tipo de cosas que a las personas les interesaba, podríamos decir que hasta más, que es la prensa informativa, prensa de noticias, que es lo que le proporcionaba a las personas, lo que querían escuchar, las noticias. Bueno, seguido a esto, podríamos decir que el desarrollo de la prensa, el desarrollo que adquirió la prensa en este momento, fue gracias a los cambios o al entorno informativo del momento. O sea, fue gracias a esto. A la prensa se le dio un poder, o sea, un papel político de primer orden. Así se le designó a la prensa, papel político de primer orden, porque la prensa llegó a ser, o sea, fue algo muy importante, fue algo de mucha utilidad, tanto para las autoridades como para informar, para otro tipo de cosas. También la prensa fue industrializándose, ya que los periódicos ya eran un producto de consumo masivo, podríamos decir, era un consumo bastante exitoso, entonces ya era parte de la industrialización. También mencionaremos que gracias a todo este éxito, a todas estas ventajas, a toda esta historia, pues iniciaron a surgir agencias de noticias. Estas proporcionaban información muy importante que servía bastante para el periodismo. Estas, pues, bueno, hubieron varias, la verdad, pero se dividían el territorio. Unas trabajaban en un territorio, otras trabajaban en otro. Esto para evitar que chocasen, por decirlo así, como que cada quien trabajaba en lo suyo, proporcionaban una información vital y pues ellos iniciaron a transmitir esto por medio de palomas mensajeras o telégrafo óptico, pero rápidamente como se fueron innovando, así como se innovó todo lo demás, iniciaron a usar el telégrafo el telégrafo electrónico que funcionaba con electricidad. La publicidad fue importante, la verdad. La publicidad fue importante en esta época porque era un sustento para la economía de la prensa. La prensa miraba la publicidad como algo vital y como era tan importante la publicidad como la publicidad llegó a ser algo vital, algo que debía de estar ahí para sostener todos estos proyectos de prensa, de periódicos, pues iniciaron a surgir las primeras agencias de publicidad. Siempre hablando de las agencias de publicidad, pues los agentes de publicidad en realidad datan de hace mucho tiempo atrás, en el siglo XVII, pero fue hasta este momento donde ya se estableció como una agencia ya más seria, más completa. Vamos a hablar un poco sobre la prensa popular de algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos fue el periódico The New York Sun el que abrió la prensa popular en este país. Pues esto databa, bueno, ¿qué era la prensa popular? Pues la prensa popular era diarios de bajo precio. Eso era el concepto de prensa popular. Y pues lo que hacía The New York Sun, que fue el primer diario en este país en abrir este camino de la prensa popular, era aumentar las tiradas. Tenía muchas tiradas y los anunciantes se motivaban a hacer sus publicaciones en estos diarios
y pues esto le permitía ganancias. Los suscriptores, al ver que era barato, pues no dudaban en adquirirlo, y pues los anunciantes, como miraba que era bastante masivo, por decirlo así, era bastante conocido, pues no dudaban en anunciar sus publicaciones. En Inglaterra hubo un diario de calidad, un diario muy conocido y considerado el de mayor calidad y volumen de toda Europa. Este es el conocido The Times de Inglaterra. Hablando siempre de prensa popular, en Francia estuvo La Presse. Este fue creado por Émile Giraldi. Este como que dio los inicios de la prensa popular en este país, pero no fue hasta que apareció Le Petit Journaliste de Millau que ya Francia inició con esta prensa. Ya este periódico era barato, tenía temas de interés y no era político. La Presse sí era político. Bueno, en Inglaterra, antes de la eliminación, ya existía el periodismo, ya existía cosas de periodismo, por ejemplo, dominicales. Los dominicales tocaban temas de cultura, temas literarios, y seguido de eso también estaban las semanales. Los semanales tocaban temas útiles, temas como de educación, y eran bastante apoyados en Inglaterra, la verdad. Eran bastante apoyados y hubieron muchos semanales dominicales, todo esto, exitosos en Inglaterra. Gracias a la reducción de los impuestos siempre en Inglaterra, pues se inició una prensa poquito a poquito como popular, porque existían diarios de calidad, pero eran baratos, y pues al ver el bajo precio, al ver los bajos precios, pues ya tuvieron como más éxito, las personas ya lo querían más, y esta prensa popular fue exitosa en todos los países en realidad. En Alemania, pues Alemania volvió a la monarquía absoluta, y pues esto les impidió tener esta prensa popular así tan libremente. Lo que sí predominaba era los textos como financieros, de comercio y cosas literarias. Vamos a mencionar el siglo XIX. Los países ya estaban bajo el liberalismo. Ya muchos países estaban bajo este régimen liberalismo. Aún así, los estados siempre tenían cierto control sobre la información, aún dentro de este nuevo régimen. La información tuvo innovaciones, en este mismo siglo tuvo innovaciones, así como las demás cosas en los siglos anteriores. Por ejemplo, los periódicos ya contaban con gráficos, o sea, con imágenes, eran más completos, eran mejores estéticamente, tenía secciones diferenciadas, entre otras cosas. Volviendo al tema de las agencias de publicidad, ya siempre aquí estaban más avanzadas, se estaban desarrollando cada vez más. Ya, existieron muchas agencias bastante reconocidas de noticias, agencias de noticias, como ser la Havas S.A., la Wolf Continental, la Telegram Company, entre otras. Pues la AP en 1875, la agencia de noticias AP se unió a otras agencias de noticias europeas para repartirse el ámbito de influencia. Estas cosas que ellos se unían y dividían el territorio, y sus noticias eran bastante importantes porque tocaban una extensión grande. Pues eso fue bastante bueno para el desarrollo de las mismas agencias de noticias. Además también variaban, porque no solo daban como información de la noticia, o sea, ya no solo transmitían información, también se dedicaban a dar publicidad. Respecto a la fotografía, bueno, se les considera los padres de la fotografía a Niepce y Daguerre. Bueno, y se considera que en 1880 el diario The New York Daily Graphic fue el primer periódico que logró publicar una fotografía. O sea, fue el primer periódico que contuvo una fotografía. Y respecto al cartelismo, pues era usual que a mediados del siglo XIX, ya entrado del siglo XIX, en las ciudades, en las zonas urbanas, ya era muy común que los políticos hicieran sus propagandas con carteles. O sea, la fotografía y el cartelismo vino a ayudar como a lo de la comunicación, ya que al poner una fotografía en un periódico, la noticia se hace más completa viendo el hecho. Y pues esto ayudó mucho al desarrollo de la prensa en sí y el desarrollo del medio impreso. Mencionemos dos prensas que fueron reconocidas como,
mencionemos como la prensa socialista. ¿Qué fue la prensa socialista? Podría decir prensa socialista a la prensa de la clase trabajadora que quería defender sus derechos y tenía ese tipo de ideología marxistas y todo esto. En Alemania esta prensa no fue como muy bien aceptada porque en el año de 1870 el Parlamento estableció una ley que prohibía los socialistas, o sea, una ley antisocialista. En Francia el movimiento estaba más bien como dividido porque mientras la Comuna Parisina permitía que esta prensa socialista se expandiera o estuviera dentro, pues sin embargo, bueno, tiempo después la represión subsiguiente lo prohibía, lo limitaba muchísimo. Entonces, bueno, el movimiento socialista se podía establecer más en los países que estaba el Partido Socialista, que tenía esto en el país, pero bueno, en unos países lo aceptaron más que otros. Por ejemplo, en Francia, a pesar de lo que sucedió, sí hubo un periódico que unificó, por decirlo, el movimiento, que lo representó, que se llamaba Le Humanité. Hablando ya de otro tipo de prensa, que es la católica, bueno, vamos a hablar, la prensa católica surge porque, como sabemos, los países ya estaban dentro de lo del liberalismo. Las ideas liberalistas eran como contrarias a las de la iglesia, entonces la iglesia como que se oponía al liberalismo. Pues llega un momento que el liberalismo triunfa, el liberalismo triunfa, seculariza todas las cosas y a la iglesia no le parece. Entonces uno de los instrumentos que ésta utilizó para defenderse o para luchar de alguna manera fue la prensa, y ahí surge la prensa católica. Pues en Alemania, a pesar de que la prensa católica no fue un protagonista, pero sí hubo un periódico católico que fue conocido, se llamaba Germany. Y en Francia, el principal periódico católico que representaba esto del catolicismo en Francia se llama Kreuz. Siguiendo con otro tema, a inicios del siglo XIX, pues hubo tantos cambios, tantas innovaciones que hasta se le podía decir que hubo cada vez maneras nuevas de elaborar la información. El crecimiento del periodismo era gracias a eso, a las maneras nuevas de elaborar la información. Se lo consideraba hasta nuevo tipo de periodismo. En tenía mejoras estéticas, ya habían mujeres periodistas, tenían una mejora en la redacción, entre otras cosas. Para ir terminando, mencionaremos dos grandes personajes muy reconocidos. Iniciamos con Pulitzer. Bueno, Pulitzer fue el máximo representante del sensacionalismo en los Estados Unidos. Él fue bastante conocido por esto, por el sensacionalismo, por las mejoras que puso en sus periódicos, porque se salió de lo común, poniendo títulos, mejorándolo, haciéndolo más llamativo el periódico. También estableció como que el lector se identificara de alguna manera con el periódico, que tuviera ese vínculo con el periódico, el lenguaje más sencillo para que los extranjeros que no pudieran hablar mucho el idioma comprendieran el periódico y si era posible también aprendieran el idioma. Pulitzer inauguró la Escuela de Periodismo en la Universidad de Columbia, New York, y también hay un reconocido premio llamado igual a él, Pulitzer, un premio del periodismo. Pues Hearst, ¿quién era Hearst? Bueno, Hearst fue exitoso también en Estados Unidos siempre en la última década del siglo XIX, y fue como que rival, por decirlo así, de Pulitzer, pero él era de una prensa amarillista. Que es una prensa amarillista, como una prensa, se le dice como una prensa sin alma, sin ética, que lleva la noticia hasta el extremo, pero igual tuvo éxito, por decirlo así, y tuvo éxito también su periódico The New York Journal. Bueno, los dos, sea como sea, los dos se querían convertir en portavoces de los menos amparados, por decirlo así, de la clase baja, de las personas. Querían ayudar, ellos establecían campañas y todo ese tipo de cosas para ayudar a estas personas. Bueno, estos fueron dos personajes bien conocidos del periodismo, y ese fue un pequeño resumen rápido de las cosas más relevantes de que sucedieron en este capítulo. Gracias.